Señal Internacional. Y en noticias internacionales, Ucrania teme la caída de Mariupol y se prepara para una ofensiva rusa en el este del país. Las fuerzas ucranianas aseguraron el lunes que temen la caída de Mariupol, un puerto estratégico en el mar de Azov, al sureste del país, asediado desde hace más de 40 días por el ejército ruso. En la región del Donbass, en el este, el gobierno ucraniano espera una inminente ofensiva rusa. El enemigo ha completado el movimiento y la fase de reagrupamiento de sus unidades. Las trasladó al territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk. Creemos que la actividad militar y los combates en esa región comenzarán pronto. Los rusos llevan semanas asediando Mariupol, cuya captura les permitiría conectar las regiones del Donbass con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. En tanto, los cancilleres de la Unión Europea estudiaron el lunes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que sin embargo no afectará las compras de petróleo y gas. El Kremlin ha denunciado que las sanciones están provocando una escasez de granos y cereales en el mundo, pero los europeos buscan responsabilizar a Rusia, que ha bloqueado las exportaciones de trigo de Ucrania al bombardear sus puertos. La guerra podría reducir a la mitad el crecimiento del comercio global, según un análisis de la Organización Mundial del Comercio. Están causando escasez, están bombardeando ciudades ucranianas y provocando hambre en el mundo. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden sostuvo una conversación virtual con el primer ministro indio Narendra Modi, en medio del descontento de Washington por la postura neutral de Nueva Delhi respecto a la invasión. India trata de mantener sus relaciones con Occidente y evitar aislar a Rusia, mientras sostiene sus compras de petróleo y gas rusos. Estados Unidos e India continuaremos nuestras consultas cercanas sobre cómo desestabilizar los efectos de la guerra rusa. En Naciones Unidas, ONU Mujeres hizo un llamado para proteger a las mujeres en Ucrania de violaciones y agresiones sexuales. Mientras que UNICEF alertó que 2/3 de los niños ucranianos han sido desplazados por la guerra y que de los más de 3 millones de menores que según estimaciones siguen en sus casas, casi la mitad no tiene lo suficiente para comer. Y en más información, descubren un campo de concentración que fue utilizado durante la dictadura de Francisco Franco en Guadalajara, España. Descubiertos los restos de un campo de concentración franquista a unos 120 kilómetros de Madrid. Fue utilizado por la dictadura tras la Guerra Civil Española. Más de 4.000 prisioneros republicanos estuvieron aquí hacinados. Capturados por el ejército franquista cuando cayó el Frente Norte, fueron obligados a trabajar en la construcción de la base militar que hoy se levanta a 300 metros. Eran mano de obra esclava, como explica el arqueólogo especializado en pasado contemporáneo Alfredo González Ruibal. El campo de concentración que nosotros estamos documentando ahora, que estamos excavando, originalmente fue el campamento donde residían estos soldados trabajadores mientras construían la base para el ejército franquista. El olvido y el encubrimiento deliberado ha hecho que la propia existencia del campo sea ajena al cercano pueblo de Jadraque, como explica su alcalde Héctor Gregorio. En el pueblo nadie se imaginaba que en este campo de concentración pudo llegar a haber hasta casi 5.000 prisioneros de guerra, ni tampoco la extensión, hablan de a lo mejor 2 o 3 kilómetros de extensión, ni el número de barracones, que bueno, que eran semichabolas, pero existían. Han recuperado zapatos, monedas, colas de mortero, casquillos de balas disparadas de fusiles Mauser o restos de conservas de alimentos, como ha inventariado el historiador Xurxo Ayán, investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nueva de Lisboa.
Y es muy interesante también la gran cantidad de latas de conserva, que tanto la munición como las latas nos muestran que la Guerra Civil Española fue una guerra internacional, ¿no? Es decir, vemos que el ejército franquista estaba muy bien suministrado por la Alemania nazi, ¿no? Y por la Italia fascista, y en cambio pues el ejército republicano tenía que echar mano de armamento incluso amortizado de la Revolución Mexicana, incluso hay armamento de Japón, de la República Checa. Es decir, estamos hablando, como en la guerra actual en Ucrania, ¿no? Que la disponibilidad de armamento pues era crucial, ¿no? Para el desarrollo de la propia actividad bélica. La dictadura de Franco creó algo más de 300 campos de concentración en España. Encerraron a entre 700.000 y 1 millón de cautivos durante una media de internamiento de 5 años. Fueron escenarios donde abundaron ejecuciones, malos tratos permanentes, hambrunas extremas, intemperie, plagas de piojos y epidemias de tifus y tuberculosis. Y el gobierno chileno anuncia la apertura total de fronteras terrestres a partir del 1 de mayo, tras haber dejado atrás el pico de contagios por COVID-19 y registrar una mejora de la situación epidemiológica en las últimas semanas. Las medidas que se tomarán para impulsar la apertura serán detalladas el 12 de abril. A la fecha, Chile registra 3.5 millones de casos y casi 57.000 muertes por el coronavirus, añadiendo que desde el próximo 14 de abril el uso de mascarillas no será obligatorio al aire libre en las regiones donde el riesgo sanitario es bajo o medio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia una nueva medida para regular las armas de fabricación casera, conocidas como armas fantasma, por carecer de número de serie y que son responsables de un creciente número de tiroteos masivos. La medida entrará en vigor en 4 meses y cambia la actual definición de arma bajo la ley federal para incluir aquellas que están en piezas. Bajo la nueva norma, los kits de las piezas que componen las armas fantasma deberán tener números de serie que permitan su identificación y quienes los compren deberán someterse a la misma verificación de antecedentes por la que pasan quienes adquieren armas tradicionales. Y en más información, la campaña presidencial en Francia se reanuda con Le Pen y Emmanuel Macron, debido a que el próximo 24 de abril se revelará quiénes de ellos se convertirá en presidente. Se reanuda la campaña en Francia con la mira puesta en el balotaje del 24 de abril. El presidente centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen buscaban a partir del lunes convencer a los electores que no votaron por ellos en la primera vuelta del domingo. Macron viajó a la ciudad norteña de Denain, donde se impuso Le Pen en la primera vuelta, tras alertar en la noche del domingo que nada está decidido y que las próximas 2 semanas serán cruciales para Francia y Europa. Sé que hay personas que me votarán o se abstendrán para bloquear al Frente Nacional, pero eso no significa que apoyen mi proyecto. Pero quiero intentar convencer a la gente que haga lo mismo que yo. Y así, en efecto, completar el proyecto, ir más lejos, trabajar y discutir. Francia se dispone a revivir el mismo duelo que en 2017, cuando Macron ganó el balotaje con más del 66% de los votos. Pero según los últimos sondeos, su ventaja ante Le Pen se reduciría ahora a entre 2 y 10 puntos. El liberal busca resucitar la imagen de radical que la ultraderechista difuminó durante la primera vuelta, cuando dejó a un lado sus propuestas sobre migración y se presentó como la defensora del poder adquisitivo y de las clases populares. Ça nous permet d'arriver dans le cadre de ce second tour. Hemos llegado a esta segunda vuelta sin haber perdido la serenidad, la calma, la determinación, la convicción absoluta de que podemos ganar esta elección presidencial. Creo que los resultados de ayer lo han demostrado ampliamente. El inquilino del Elíseo aparece con más posibilidades de recuperar una mayor cantidad de votos de electores después de que la mayoría de sus rivales derrotados llamaron a votar por él o a impedir que la extrema derecha llegue al poder. Pero el alcance de estos llamados es incierto. Y hasta aquí los sucesos más relevantes en el país y en el mundo. Regresamos contigo, Víctor. Gracias, Guadalupe.